Esta vez tenemos la oportunidad de estar en Capital Federal. Nos recibe nada más y nada menos en su casa el señor Eduardo Barcesat, un experto que ha sido consultado por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, en un momento tan especial para los argentinos. Expresar mi más enérgico repudio y condena a esa tentativa de magnicidio que ha asistido la nación argentina y este pueblo, que no solamente afecta, por supuesto, el supremo derecho a la vida de quien fuera víctima, sino también la vida democrática y el orden constitucional. Para hablar de estos temas que tanto nos importan, un especialista. ¿Cómo lo voy a presentar con todo el currículum que tiene? Porque me voy a quedar siempre corta. Eduardo Barcesat, muchísimas gracias por recibirme en tu casa. Para mí es un honor. Cuando hablamos de este juicio, de la causa vialidad y la falta de pruebas que hay y la cantidad de argumentaciones políticas, ¿cómo rebaten esta situación? Para que no sea una situación de lawfare, ¿no? Sino que se manejen con un código real en el cual un acusado pueda defenderse. La historia de la causa demuestra el grado de arbitrariedad ficcional que tiene la misma, porque se inicia de inmediato de asumir Iguacel su cargo en Vialidad Nacional, hace la denuncia, la toma el juez Arcolini, supuestamente por sorteo informático, dudo de ello, le toca a él. Claro, advierte que no es de su incumbencia, no es de su competencia, y por ello se declara incompetente, con dictamen fiscal en el mismo sentido, la manda a la Justicia Federal en la provincia de Santa Cruz, y en Santa Cruz la Justicia Federal acepta el caso, lo tramita, y después de ver la inconsistencia de la denuncia, porque no hay pruebas que refieran a la hipótesis delictiva alguna, resuelve el sobreseimiento en la causa, y es allí que se hace una intervención, yo diría, absolutamente impropia por parte de la Sala 4 de la Casación Federal, que dispone reabrir los procedimientos y derivarle la misma al juez que se había declarado incompetente, a Ercolini. Ercolini no dijo nada, obedeció, terminó lo que él consideró como tarea instructoria, eleva a juicio, y ahí es que toma intervención, los fiscales de Cámara ante el Tribunal Oral Criminal, este tribunal que ha demostrado una connivencia y una parcialidad con el Ministerio Público que también es una causal de nulidad. Después de producirse durante 3 años la prueba que pidió mayoritariamente el fiscal y que abrumadoramente le resultó adversa, es decir, nadie dijo lo que Iguacel había sostenido en la denuncia, por lo tanto uno pensaba que iba a haber una absolución, que la Fiscalía frente a esa orfandad probatoria iba a optar por desistir de la acusación fiscal, con lo cual la causa habría terminado allí nuevamente. Lo que podríamos imaginar es que iba a pedir esa extensión de alegato y que el alegato en definitiva fuera meramente una colecta de notas periodísticas, por supuesto inculpantes hacia Cristina y los otros funcionarios nacionales y de la provincia de Santa Cruz, que alardeara de tener toneladas de pruebas. Parece que el container estaba vacío, en realidad no había tal prueba. La prueba era adversa y en general la única prueba que refería al caso con eficiencia era la prueba de descargo que obtuvieron las defensas, no con una prueba que hubieran ofrecido por separado, sino cabalgando sobre la misma prueba ofrecida por el fiscal. Bien, cuando ya esto resultó insoportable por el acompañamiento mediático, los programas televisivos, uno veía a los Lanata, los Majul, diciendo contundente, brillante dictamen, qué alegato, ¿no? De alegato no tenía nada, porque en lo que es el procedimiento judicial, el alegato es para que uno hable del expediente, de las pruebas colectadas en el expediente, no de las ideas que ha insuflado y circulado los medios de comunicación hegemónica respecto de esta causa. Los medios saben que ellos pueden decidir quién gana y cuándo gana. Lo vimos en el debate entre Macri y Scioli. Scioli fue el más eficiente en ese debate y sin embargo lo presentaron como ganador a Macri. La concentración de medios permite que se cuente lo que no ocurrió como si fuera verdad. El relato que hacen los medios y las corporaciones no se ha modificado y pueden imponer la versión y la ficción de quien corresponda. Bueno, eso en el derecho y en la teoría de los lenguajes se llama el recurso a la ficción. Y ese recurso a la ficción significa que cuando uno dice algo que no existe en la realidad, viene precedido este enunciado ficto de un como si. Hagamos de cuenta como si hubiéramos demostrado que había sobreprecios, que estaban preadjudicadas las licitaciones, que se pagaba por fuera del contrato de locación de obra. Como si.
Pero ya sobre el final llegó la parte más estruendosa de esto, que la Fiscalía dice, vamos a referenciar una prueba que no ofrecieron nunca en el periodo que tienen para ofrecer pruebas, y que tampoco se trataba de un hecho nuevo, porque cuando hay un hecho nuevo, uno puede invocar el hecho nuevo, pedir pruebas, pero en ese caso la prueba está sometida a un control bilateral, es decir, la adquiere o la propone la Fiscalía, la examinan los defensores, se pronuncian las dos partes y después el tribunal resolverá. No. Acá fue presentada, admitida y diría después de ello silenciado el debate por el tribunal oral sin dar ninguna razón de esto. Y acá es donde donde no le permitieron a Cristina dar su La única forma que tenía para contestar eso era pidiendo una ampliación de la declaración indagatoria, que es lo correcto, pero nos encontramos con una situación absolutamente absurda. Primero, el tribunal admite la incorporación sin frenar al Ministerio Público diciéndole: por favor, esa prueba no está en el expediente, tampoco es un hecho nuevo, no puede usted pretender incorporarla ahora. Pero no hicieron nada, al contrario, le dieron todo el tiempo que quiso para alegar sobre esos chats o conversaciones telefónicas entre el ex secretario de Obra Pública y, esto hay que poner en relieve, todo el protoplasma empresario de Mauricio Macri, es decir, el primo, el amigo del alma, Nicolás Caputo, y otros dos empresarios que parece que, tenían demasiada relación con ese secretario de Obra Pública que se destacó y pasó a la historia tirando bolsos de dinero a un convento, ¿no? Una donación grande parece. En resumen, la defensa técnica pide con toda corrección, la señora quiere ampliar su indagatoria, va a examinar la prueba, va a referirse a esta prueba incorporada por la ventana, por la claraboya había que decir, porque ni siquiera por la ventana. Y el tribunal se lo deniega y le dice: no, usted va a hablar las palabras finales. Ahora, son dos institutos distintos. La declaración indagatoria, que por lo menos técnicamente es considerada como el medio defensivo de mayor valor que tiene la persona imputada, y las palabras finales cuando ya ha transcurrido todo, y tiene el derecho, la persona que está imputada, de hacer una alegación breve, pues no es como... Es que la quieren muda, la quieren muerta, la quieren callada. No la quieren escuchar porque saben que la palabra que usa es la de la verdad. Y esa verdad tiene un peso que les hace pasar mucha vergüenza en los debates que estamos viviendo hoy en la Argentina. Yo quiero señalarle a la audiencia lo que esto significa desde el punto de vista técnico-jurídico, ¿no? Desde ya que esto es una violación grosera cometida desde un tribunal colegiado, en perjuicio de lo que establece el artículo 18 de la Constitución, del debido proceso judiciario, la defensa en juicio de la persona y los derechos. Esto lo han dicho casi todos los comentarios. Yo agrego, de mi parte, yo tengo admiración por el artículo 19 de la Constitución Nacional, que viene del texto histórico y que dice: nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de aquello que ella no prohíbe. Acá le han privado a Cristina Fernández de hacer algo que la ley le reconoce, le concede, ¿no? Y esto es quebrar lo que un gran maestro del derecho, Genaro Carrió, llamaba la finitud lógica del orden jurídico positivo argentino. También conocida esta cláusula del artículo 19 como el principio de no exigibilidad de otra conducta. Todo esto es, de gran densidad doctrinaria e incontestable. Acá no es que las bibliotecas divergen. Acá las dos bibliotecas se le caen encima, al Tribunal Oral Federal 2 y a los fiscales lenguaraces. Si lo sabrás vos como profesor universitario además, ¿no? Esto es parte de lo que uno enseña y parte también del elogio que uno debe hacerle a esas dos cláusulas señeras que tiene el texto histórico, repito, de la Constitución Nacional. Si uno quebranta esto, es como si partiera todo el andamiaje jurídico, porque le están privando de algo que la ley le concede y en causa penal, es decir, más grave no puede ser. Esto es lo que tiene precisamente de particular el lawfare. No se manejan por reglas de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos, ni por el Código Penal, ni el de procedimiento en materia penal. Es decir, se manejan en una situación en la que el juez es el que decide qué criterio se aplica, porque normas las desprecian, y que lo que dicen ellos es el derecho en última instancia. Aquí querría explicarle a la audiencia que nuestro sistema jurídico no es el del common law, donde se generó esta doctrina del lawfare o guerra judicial. En el common law se dice que
el derecho es solamente lo que los jueces dicen en sus sentencias, que todo lo que reconocemos como normativa o dogmática jurídica no son más que algunos antecedentes que podrá tomar en consideración o no, pero es el tribunal el que dice cuál es el derecho aplicable al caso, si absuelve o si condena. Los autores de esta corriente creo que nunca pensaron que los iban a implicar en el lawfare, que es una suerte de hipérbole de esta manifestación. Lo cierto es que la hipérbole es mucho más perversa que un sistema endeble, como es el de common law, que en definitiva degenera en aquello que en doctrina llamamos gobierno de los jueces, donde los jueces se han colocado no solamente por sobre los otros poderes, ejercen sus potestades, que se consideran por sobre el texto de la Constitución Nacional, porque cometen violaciones groseras a la supremacía constitucional. Que hay una cláusula, quizás una de las más señeras, que se incorporara en la reforma constitucional del año 94, que es el artículo 36, deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional. Esta cláusula no solamente condena los golpes de Estado militares, sino también cuando algún poder que pudiera tener legitimidad de origen transgrede los límites reglados de sus incumbencias constitucionales para apropiarse las facultades de los otros poderes del gobierno federal, el legislativo y el ejecutivo, que recordemos son incorporados a la Constitución en ese orden: primero el legislativo, después el ejecutivo y último el judicial. Acá los jueces se han sobrepuesto a esto. Lo ha hecho la Corte Suprema. En el tema Consejo de la Magistratura declaró inconstitucional una ley, repuso una derogada por el Congreso y pretendió darle al Congreso instrucciones de qué nueva ley dictar y en qué plazo. Esto es absolutamente impensable. Y también le quitó las facultades al Poder Ejecutivo en materia de política sanitaria pública cuando dispuso, a pedido del jefe de gobierno de la ciudad, más allá de lo que recomienden los expertos y eso, que vayan los chicos a la escuela y el personal docente y auxiliar, el que se contagie, el que se tenga que contagiar y que se muera, que se tiene que morir. A pesar de haber dicho párrafos antes en esa misma sentencia que ellos no son expertos en salud pública ni en epidemiología, pero tampoco requirieron la opinión de los expertos, porque los expertos estaban los más calificados asesorando al Poder Ejecutivo. Obviamente habían dicho no, suspendan las clases hasta que no haya un mejor control de la pandemia. Cuando hablamos de la división de poderes, aquí nos encontramos claramente con que la justicia puede legislar sobre decisiones de un ejecutivo. Legislativo y del ejecutivo. Y esto es quebrar la división de poderes, que es la piedra basal de la doctrina y sistema del Estado de Derecho. Así que merece la más gruesa descalificación. Por supuesto, todo esto que estoy diciendo está puesto en denuncias contra la actual Corte Suprema, que duermen en algún estante de la Cámara de Diputados, de su comisión de juicio político, porque en lugar de ponerse a investigar, estudiar lo que uno le ha propuesto, y estoy hablando de miles de abogados que hemos firmado estas denuncias, en lugar de eso se ponen a contar los porotos a ver si tienen o no van a tener los 2/3. Bueno, la función de una comisión, en este caso de juicio político, no es la de contar los porotos, es la de hacer la investigación y después vendrá el recuento de los porotos, pero primero la investigación. Estas investigaciones, repito, no se han iniciado ni un paso después de la recepción en la mesa de entrada de la Cámara de Diputados de las respectivas y yo diría muy bien fundadas denuncias que se han presentado. Así estamos. ¿Por qué consideramos que esto es un golpe de Estado? Respecto del tema de la intrusión de los medios comunicacionales en la Administración de Justicia, tenemos que decir que esto es parte de lo, es decir, es una forma, una madeja en la que se entrelazan poder económico, los medios comunicacionales hegemónicos, los servicios de espionaje, finalmente la pata podrida del Poder Judicial, que es el ariete que se emplea para destruir al adversario o enemigo político. Hay detrás de escena otro actor en esto, que hay que tenerlo claro también y hacer la correspondiente señalización, que se trata de la Embajada de Estados Unidos. Y esto quedó claro cuando, estando en curso el alegato fiscal, en una reunión en el Consejo de las Américas, el embajador, Mark Stanley, un poco siguiendo la línea de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dice, no, acá no voy a hablar como embajador, voy a hablar como persona, como amigo, pueblo argentino. Bueno, amigos así no queremos. Y dijo, primero, lo erigen interlocutor a Horacio Rodríguez Larreta, supuestamente para darle un reto. Le dice, no, esa cualidad
coalición amplia que vos estás hablando, Horacio, lo trata por el nombre, la tenés que hacer ahora, ya, en el 2022, no en el 2023. Inmediatamente de dejar ese aspecto dice, la Argentina es rica, enormemente rica, en riquezas y recursos naturales, lo cual es cierto, es la parte desgraciadamente más cierta de su alocución. Bueno, si uno ata esas dos afirmaciones, una seguida de la otra, la conclusión casi diría silogística es, nosotros queremos un gobierno amigo, tratable, para cuando llegue el momento de la explotación intensa de esas riquezas y recursos naturales que podríamos simbolizar en Vaca Muerta y en los enormes yacimientos de litio que hay en territorio argentino. Ahí está la finalidad, generar una situación en la que un sector de la política no llegue o llegue manco a la contienda electoral en el 2023, porque en esa amplia coalición, obviamente el único sector excluido es el sector de que se identifica como el kirchnerismo, ¿no? Les vendría como anillo al dedo no tener al principal ariete del kirchnerismo, que es Cristina Fernández. Ocurre este hecho inesperado de que Cristina Fernández, frente a la negativa del tribunal a escucharla, dice, bueno, yo voy a hablarle al pueblo de la nación en algo que sin ser una cadena nacional terminó siéndolo, y ella desnuda, muestra los chats, con quiénes eran realmente esos chats que los fiscales habían introducido a último momento, eran parte de otro juicio que fue conocido y decidido en otro juzgado, es decir, cosa absolutamente impensable, digamos, traerlo como prueba a López sin investigar de dónde eran No a fondo, ¿de dónde venían los fondos que le dieron la plata a López? ¿A quién se la dio? Cuando vieron los fajos de los billetes, el ensobrado que tenían, dijeron, no toquemos esto porque van a salir a la luz todas las empresas de ese protoplasma empresario que rodea a Mauricio Macri, putrefacta gestión económica. Volviendo al juicio, la denuncia que hace Cristina es tan idónea, tan tremenda, además tiene primero ese aspecto de explicar técnicamente, lo cual lo hizo quizás un poco tedioso para la audiencia, que fuera refiriendo chat por chat qué es lo que estaban señalando y a quiénes estaba señalando. Y después vino el alegato político, que yo lo llamaría el paradigma del proceso de ruptura, que es cuando el acusado enfrenta al tribunal y convierte al tribunal en el acusado y al acusado en acusador, que legítimamente es lo que le correspondía a Cristina. Prácticamente dio una sepultura al alegato fiscal, que después se ha profundizado en las palabras de los abogados defensores. Aristóteles, en Retórica, una de sus obras, decía que en la argumentación uno se vale de las pruebas que son dadas, como son las confesiones, los documentos, los testigos, quien que aporta una información. Cuando uno carece de todo esto, las inventa. Esta es la palabra que utiliza Aristóteles, que la retoma tiempo después Federico Nietzsche, cuando presenta el conocimiento como invento. Y el ciclo concluiría con Foucault, cuando habla del proceso judiciario, la verdad y las formas jurídicas, como el proceso judiciario es la historia externa de la verdad, no la historia interna. La historia interna es la que han contado los abogados defensores, la usabilidad ahora, diciendo las cosas que hay y las que no hay, que son las mayoritarias, en el expediente. La historia externa es la que hicieron los fiscales, y a esa historia externa se prestaron los del tribunal, por supuesto los medios de comunicación, los servicios de inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, habrá que hacer una colecta y regalarle el libro Retórica a los señores fiscales para que la próxima vez hablen del expediente y no frases ficcionales y un hipérbole de esas frases ficcionales con ese final caótico que pretendió remedar el final del alegato en el juicio a la Junta, para que después todos los medios hegemónicos comunicacionales dijeran solamente comparable al alegato de Estracera y Moreno Campos. Bueno, no quiero pensar que dirán sus autores, bueno, Moreno Campos ahora, sobre esto, pero rápidamente estableció una línea divisoria entre aquel alegato y estos que pretendían pasar a la historia con el mismo. ¿Qué herramientas tenemos para detener el lawfare en la Argentina, Eduardo Barcesat? Herramientas para detener el lawfare son, a mi modo de ver, primero, el artículo 36, el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución. Segundo, la normativa que se dictó al inicio de la transición democrática en defensa del orden constitucional y la vida democrática es de plena aplicación. Y uno querría sinceramente que sea ese el derrotero, tomar como si fuera un hilo conductor inmediato
inmediato y sin pausa la sanción de esta legislación de protección del orden constitucional y la vida democrática, y con eso dejar expuestos a los jueces en el papel que han tenido de quebrantar la figura del prevaricato. Prevaricato es cuando un juez falla, todavía no han fallado, pero bueno, como viene a la mano, como dice la propia Cristina, la sentencia ya condenatoria ya está escrita. Entonces, contra eso, la figura hoy es la del prevaricato, pero yo creo que esa figura tiene que ser enriquecida con la aplicación de las cláusulas penales que tiene el quiebre del orden constitucional y la vida democrática, que es lo que están perpetrando en sede judicial. Ahora bien, digamos que este era el plan A y se les quedó medio desinflado, por no decir sepulto, sin lágrimas y sin flores. Entonces aparece el plan B, que no son solamente 2 o 3 loquitos que pensaron en cometer un magnicidio, sino que evidentemente es la continuidad del lawfare por otros medios. Claro, esto parece que es von Clausewitz hablando cuando decía que la guerra es la continuidad de la política, pero por otros medios. Bueno, acá es la continuidad del lawfare, pero por otros medios. Ahora el atentado directamente. En definitiva, el objetivo es el mismo: sacar de pista a Cristina Fernández para la contienda electoral del 2023. Claro, en algún caso podía parecer menos drástico, aunque igual de efectivo y de pernicioso y de antijurídico. El otro es más brutal, y recordemos que las palabras del embajador al que he hecho referencia antes fueron aceleradas, y también aquí un hipérbole, que aparece la figura bestial de Ted Cruz diciéndole al gobierno norteamericano que tienen que sancionar a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ¿con qué jurisdicción, con qué principio de territorialidad le va a pedir al gobierno de Estados Unidos o a alguno de sus órganos que sancione a Cristina Fernández de Kirchner? Esta es una animalada. Hoy día se habla también de una nueva ley para impedir el odio en la comunicación social. En realidad tenemos un marco normativo bastante rico en la materia. No se necesita tanto una nueva ley, sino que haya fiscales y jueces que las apliquen, ¿no? Este es el drama nuestro. No a la incitación de la violencia. Sí. Está previsto en una norma de jerarquía constitucional, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, la cláusula 13.5, que dice que queda prohibida toda forma de odio, de incitación a la violencia, por la causa que fuere, ¿no? Entre las cuales están las razones políticas. Bueno, esa cláusula es una cláusula constitucional. Está el artículo 42 de la Constitución Nacional, que habla de los derechos de consumidores y usuarios, y tema que se incorporó recién al momento del debate en plenario, que en la relación de consumo se debe brindar información veraz y adecuada. Tomado de la Convención Europea de Derechos Humanos, que habla de información veraz y objetiva, precisamente para preservar esas maniobras periodísticas de sustituir la realidad por relatos ficcionales, ¿no? Esa cláusula del artículo 42 yo creo que debe tener el récord olímpico desde el 94 para acá de inaplicabilidad, porque no lo he visto en ninguna resolución de los jueces en lo que refiere a esta parte específica, ¿no? Entonces, esto es a nivel, digamos, superior. Luego, en la figura de la protección del orden constitucional y la vida democrática, el 209 del Código Penal, si mi memoria no falla, prevé también la incitación al odio, ¿no? Es decir, la incitación a cometer delitos que afecten la vida democrática. Bueno, evidentemente, si están pidiendo la proscripción, que es la inhabilitación a perpetuidad, quiero aclarar que esto también es una creación de los fiscales. No, la perpetuidad en esto no va. Va solamente para los crímenes de lesa humanidad. Con la que la quieran comparar. O sea, a ese nivel se les Claro. va. Ellos dicen que el artículo 36 debe entenderse que habilita, porque está en la misma cláusula que habla de la ética pública en la parte final, y el tramo grueso del artículo es la condena al golpismo bajo cualquiera de sus formas, bajo cualquiera de sus formas. Y estamos frente a una forma de golpe, y si no es cierto lo que digo, piensen en el caso de Brasil, cómo fue que destituyeron a Dilma e inhabilitaron, poniéndolo preso a Lula para participar de una contienda electoral en la que él era candidato y con un 78-80% de aprobación popular. Entonces, esto es lo que tenemos que combatir, y de ahí que hemos radicado una propuesta en el Parlasur de una convención regional
de prevención y sanción del lawfare. Es decir, pensamos que es mucho más que el tema del prevaricato y que además el prevaricato se aplica a los operadores judiciales, pero no se aplica ni a los espías ni a los medios de comunicación hegemónicos, factores que se aunan en esta perversa práctica de la guerra o persecución judicial. Esto ha tenido un último tratamiento ahora en la Cámara de Diputados de la Nación, donde quien preside la Comisión de Derecho Penal, el diputado Gutiérrez, del Frente de Todos, está propiciando una legislación nacional sobre esto, y al ser invitado a la reunión plenaria hice mención y después acompañé el proyecto de prevención y sanción del lawfare. Lo cierto es que ya esto está en marcha y la opinión pública debe saber que, así como ocurrió con la desaparición forzada, que no tenía ninguna norma prevista en nuestro sistema penal, en el 81 se presentó el primer proyecto y llevó 20 años convertirlo en tratado, primero interamericano y luego del derecho internacional. Recordemos que fueron los presidentes de Francia y Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quienes primero suscribieron ratificando la Convención Internacional de Prevención y Sanción de la Desaparición Forzada. Y hay que decirlo, desde que se inició el debate y desde que es ya norma del derecho regional, del derecho internacional, del derecho interno argentino, el número de desapariciones forzadas ha disminuido drásticamente, ¿no? Este es el camino que hay que transitar y vamos a poner el mayor empeño en que esa normativa se logre para que los autores y partícipes dentro del tribunal y fuera del tribunal sean alcanzados por la pena privativa de libertad y la inhabilitación a ocupar cargo o función pública alguna. Eduardo Barcesat, muchas gracias por tu pensamiento crítico, este pensamiento que nos hace tener una cohesión social en este sentido de pertenencia a quienes tenemos determinada sensibilidad social ante lo que está sucediendo y que gracias a Dios no se ha llevado la vida de nuestra expresidenta, vicepresidenta de la Nación, porque hoy estaríamos viviendo una verdadera guerra civil. Yo también estoy contento de poder colaborar y difundir estas iniciativas y las apreciaciones sobre estos malhadados episodios institucionales, el judicial y el extrajudicial, y saber a dónde apuntan, indicarle a la ciudadanía y que vea dónde están los enemigos del Estado de Derecho. Gracias.